Este análisis es personal y subjetivo. No pretende sentar cátedra ni ofrecer una verdad absoluta sobre la película, sino compartir una mirada, una impresión, una forma de sentir el cine de terror desde lo más profundo. Hay presencias que no necesitan voz para imponer el silencio, sombras que se proyectan sobre la pared y que, aunque no tengan carne ni latido, son capaces de helar la sangre. Figuras que caminan despacio, arrastrando no solo sus pasos, sino el peso del tiempo y la eternidad. Hay terrores que no gritan, que no te persiguen corriendo por un pasillo oscuro, que no te empujan ni te atacan de frente. Hay terrores que simplemente aparecen, se quedan, observan y lentamente te consumen. El ático de Belayud. El ático de Belayud. En ese rincón del miedo, donde el horror es una poesía muda, nace Nosferatu, 1922, dirigida por F. W. Murnau. Una película que no solo marcó el inicio de una forma de entender el cine de terror, sino que se convirtió en una de las obras más influyentes de la historia del séptimo arte. No exagero cuando digo que sin ella, sin su estética, sin su atmósfera y sin su monstruo, el cine que conocemos hoy sería radicalmente distinto. Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, una sinfonía del horror, es mucho más que una versión no autorizada de Drácula.
Es una reinterpretación profunda del mito vampírico desde una óptica visualmente radical, en la que el expresionismo alemán alcanza una de sus cumbres más memorables. Su historia, tan fascinante como la película en sí, comienza con un acto de osadía: adaptar sin permiso la novela de Bram Stoker. Esto provocó una demanda legal por parte de la viuda del escritor, que ordenó destruir todas las copias del film. Y aunque muchas fueron efectivamente quemadas, algunas sobrevivieron en la sombra, como el propio conde Orlok, esperando su momento para regresar y quedarse. La figura de Orlok, interpretada por el inquietante Max Schreck, dista enormemente de la del conde Drácula al que estábamos acostumbrados. No hay glamour, ni elegancia, ni siquiera seducción. Orlok es una criatura deformada, roedora, casi ratas en forma humana, un parásito. Su imagen es tan potente que basta una sola aparición para que el espectador quede atrapado en su hechizo. Su mirada vacía, sus colmillos centrales, sus dedos alargados como ramas muertas, su calvicie enfermiza. Cada rasgo está diseñado para incomodar, para representar lo no humano. No es un monstruo que quiera parecerse a nosotros. Es, en todos los sentidos, lo otro. Pero el verdadero logro de Murnau no es solo la creación de este ícono, sino la atmósfera que lo envuelve. Nosferatu se siente como una pesadilla grabada en celuloide. El uso del claroscuro, los decorados desproporcionados, los movimientos pausados, los gestos teatrales, todo contribuye a generar una sensación de irrealidad que no desaparece en ningún momento. La cámara, aunque estática en la mayoría de los planos, actúa como un testigo omnisciente. Observa sin intervenir, como si supiera que el destino está sellado desde el primer momento. La historia es, en su esencia, similar a la de Drácula. Un joven agente inmobiliario viaja a tierras lejanas para cerrar un trato con un noble excéntrico. Pero en esta versión, Hutter no se enfrenta a un vampiro aristocrático, sino a una encarnación de la peste, porque eso es Orlok, una plaga. Su llegada a la ciudad trae muerte, enfermedad, desesperación. Las ratas que lo acompañan no son solo elementos visuales, son metáforas vivas del desastre que representa. En este sentido, Nosferatu se convierte en una lectura de los miedos colectivos de la época. La muerte tras la Primera Guerra Mundial, la gripe española, la fragilidad de la vida urbana, el temor a lo foráneo. La secuencia del viaje en barco es uno de los momentos más inolvidables del cine mudo. El conde, oculto en su ataúd, viaja como un espectro a través del mar. Su presencia basta para que toda la tripulación muera. Nadie lo ve, nadie lo detiene. Simplemente está, como la muerte misma. La llegada del barco vacío, con la palabra peste escrita en el diario de a bordo, es una imagen de una fuerza simbólica arrolladora. En una época donde el lenguaje visual lo era todo, Nosferatu sabía hablar con imágenes mejor que nadie. Y luego está ella, Ellen, la figura femenina central, que en esta versión se convierte en el elemento redentor. Su sacrificio voluntario, su entrega al monstruo para que se olvide del sol naciente, es una de las escenas más poderosas de la película. En un tiempo donde las mujeres en el cine eran a menudo figuras decorativas o víctimas pasivas, Ellen encarna el valor, la decisión, la conciencia del bien común. Su muerte no es solo el final del vampiro, es el triunfo de la humanidad sobre lo desconocido. La dirección de arte es otro punto clave. Cada encuadre parece un grabado, una pintura oscura, un suspiro congelado en el tiempo. Las líneas deformadas, los ángulos imposibles, los contrastes exagerados. Todos estos elementos nos recuerdan que estamos ante una obra del expresionismo alemán, una corriente artística que no pretendía imitar la realidad, sino representar estados emocionales. Y el estado que domina esta película es el del pavor silente, el miedo contemplativo, ese que no necesita sobresaltos para mantenerse bajo la piel. El tiempo no ha borrado el poder de Nosferatu, al contrario, lo ha potenciado. En una era donde el terror muchas veces depende de efectos digitales, sustos predecibles y fórmulas comerciales, la figura de Orlok sigue provocando escalofríos. No necesita correr,
No necesita gritar, solo estar allí, mirarte, esperar. Su influencia es inmensa, desde Salem's Lot hasta Shadow of the Vampire, desde los videoclips de Rob Zombie hasta las secuencias oníricas de The Witch. La sombra de Orlok se alarga en todas direcciones, porque Nosferatu no es solo una película, es un lenguaje, una estética, una forma de entender lo siniestro como algo cotidiano. Es el recuerdo de que el horror no necesita explicarse, solo necesita mostrarse y quedarse. Incluso hoy, más de 100 años después, cuando los fantasmas digitales pululan en alta definición y los sustos se coreografían con precisión milimétrica, hay algo en el rostro de Max Schreck que sigue resultando más perturbador que cualquier criatura generada por ordenador. Quizá porque lo que nos aterra de él no es su fealdad, ni su monstruosidad, sino su serenidad. Esa quietud de quien sabe que no necesita correr para atraparte, que solo tiene que esperarte. Nosferatu no habla, no hay una sola palabra que salga de su boca, pero nunca ha dejado de decirnos cosas. Sobre la muerte, sobre el tiempo, sobre lo que tememos sin entender, y sobre lo que somos capaces de sacrificar para sobrevivir. Si aún no has visto esta joya inmortal, es el momento. No necesitas oír nada, solo mirar y dejarte llevar. Porque cuando termines, entenderás que algunas sombras no desaparecen con la luz del día, solo cambian de forma. In the silence of the night, he walks where no light dares to shine. Eyes like fire, cold as stone, a shadow creeping all alone. Under the moon, he waits for me, a curse that time will never free. From castle walls to distant lands, he takes my soul with frozen hands. Whispers echo through the mist, a hunger sealed with every kiss. The sun retreats, the dark will rise. He hides behind eternal eyes. Under the moon, he waits for me, a curse that time will never free. From castle walls to distant lands, he takes my soul with frozen hands. I hear his voice in every dream, a silent scream, a silver gleam. Forever bound, I can't escape. The night is mine, he seals my fate. Shadow of the count remains, haunting hearts and bloodstained veins. No olvides suscribirte a El Ático de Belayud, dejar tu like si te ha gustado este análisis y contarme en los comentarios cuál es tu versión favorita del mito vampírico. ¿Es esta? ¿Es otra?
Lo importante es que el cine de terror sigue vivo, como Orlok, que nunca se fue del todo.